Aunque fuera la última mujer aquí, no bailamos con sirvientes. Las palabras, frías y afiladas como esquirlas de hielo, salieron de los labios de Zein Hassan y quedaron suspendidas en el aire de la lujosa habitación del hotel. No iban dirigidas a ella, la sombra silenciosa contra la pared, sino a su socio, Arthur Vance, el hombre de rostro cansado, con traje caro, que estaba sentado frente a él. Arthur hizo una mueca, como si le doliera una muela, y lanzó una rápida mirada de disculpa a la mujer del uniforme gris. Ella no se inmutó. Continuó limpiando metódicamente, casi invisiblemente, el polvo de la pulida superficie de la cómoda, como si las duras palabras fueran solo parte del ruido de fondo de esta ciudad, tan indiferentes como el aullido de las sirenas allá abajo, más allá de las ventanas panorámicas del piso 37. Zein, mira, empezó Arthur conciliadoramente, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. El trato no se ha roto, solo se ha retrasado. Necesitamos ser un poco más flexibles. ¿Flexibilidad? Zein sonrió, pero no había humor en sus ojos. No construyo mi imperio con flexibilidad, Arthur. Lo construyo con fuerza y reglas claras. O aceptan nuestras condiciones, o encontramos a alguien que sí las acepte. Así de simple. Se levantó, cruzó la suave alfombra hasta la barra y se sirvió un vaso de agua en un pesado vaso de cristal. Sus movimientos eran precisos y autoritarios, como los de un depredador que sabe con certeza que todo este territorio, desde las alfombras persas hasta el horizonte tras la ventana, le pertenece. La mujer uniformada, una criada, terminó de limpiar la cómoda y se dirigió silenciosamente a la mesa de centro para recoger las tazas vacías. Por un instante, su camino se cruzó con el de Zein. Él la miró. Era una mujer común y corriente. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño apretado. Su rostro era anodino y la mirada baja. Era parte del decorado, nada más. Y eso era lo que la convertía en el objeto perfecto de su irritación. Sus palabras, hacía un momento, no se referían tanto a ella como a un principio. Existía un mundo de amos y un mundo de sirvientes, y ambos mundos no debían cruzarse. «Me voy mañana por la mañana», espetó Zein, volviendo a su silla. «Tienes hasta la medianoche para que cambien de opinión. Si no, olvídate del proyecto y de tu bono». Arthur suspiró profundamente y se puso de pie. Parecía un hombre al que le acababan de anunciar una catástrofe inminente. «Haré todo lo que pueda, Zein. Lo sabes». «Sé que el resultado es lo único que importa», respondió Zein con frialdad, sin siquiera mirarlo. La puerta se cerró silenciosamente tras Arthur. La habitación quedó ensordecedoramente silenciosa, rota solo por el apenas audible crujido de la tela mientras la criada acomodaba los cojines del sofá. Zein se recostó en su silla y cerró los ojos. El fracaso lo enfurecía. No estaba acostumbrado a las negativas. Su mundo era simple. Quería, lo conseguía, a cualquier precio. Y ahora unos neoyorquinos arribistas se atrevían a imponerle sus condiciones. El jeque Zein Hassan. Ridículo. Abrió los ojos y la miró de nuevo. Estaba terminando su trabajo. Había recogido la basura en una bolsa pequeña, ¿sí?, y ordenado un montón de revistas. Todos sus movimientos eran fluidos, precisos, casi automáticos. No levantó la mirada hacia él ni una sola vez, como si no estuviera presente. Su invisibilidad, su total indiferencia ante su frase insultante, de repente empezó a herirlo. Estaba acostumbrado a evocar emociones, miedo, admiración, envidia, odio, pero no indiferencia total. Sigamos con la historia. Cuéntanos de dónde eres y no olvides suscribirte y darle a me gusta. Ella se acercó a la puerta, se quedó congelada por un momento y sin darse la vuelta dijo en voz baja: «Ya terminé, señor. ¿Necesita algo más?». Su voz era monótona, sin expresión alguna, como si estuviera leyendo un texto memorizado de antemano. «No, puedes irte». Ella se fue en silencio, cerrando la puerta tras ella. Zein se quedó solo.
se acercó al enorme ventanal. Bajo él se extendía la Nueva York vespertina, un mar de luces, un río de faros, un movimiento eterno, la ciudad que había venido a conquistar y que hoy se había atrevido a mostrarle los dientes. Terminó su agua de un trago y dejó el vaso con fuerza en el alféizar. El cristal tintineó lastimeramente. La irritación no desapareció. Se sentía atrapado en esa jaula de lujo. Necesitaba una vía de escape para esa energía. Normalmente iba a su club, a las prácticas de esgrima o simplemente corría en su deportivo por la autopista nocturna de algún lugar de Dubái. Pero allí, en una ciudad desconocida, se veía privado de sus hábitos. De repente oyó un suave clic. Era la puerta de la habitación contigua, el dormitorio abriéndose. Frunció el ceño. Le había dicho que se fuera. ¿Se le había olvidado algo? Estaba a punto de llamarla, de ordenarle que saliera, cuando de repente se quedó paralizado. La puerta estaba abierta lo justo para que él viera parte del dormitorio. Y a ella. Estaba de espaldas a él, en medio de la habitación. Se había quitado el delantal gris del uniforme y lo había doblado cuidadosamente por detrás. Zane se quedó paralizado como una estatua. Había esperado cualquier cosa, que se le hubiera olvidado el trapo, que volviera a buscar el delantal, que simplemente se hubiera equivocado de puerta. Pero no esperaba esto. La niña, Lila, se puso unos diminutos auriculares blancos. Se quedó paralizada un instante, cerrando los ojos, como si escuchara algo que solo ella podía oír. Y entonces comenzó la magia. Sus hombros temblaron levemente. Luego sus caderas se balancearon al ritmo de la música silenciosa. Un paso, luego otro. No eran los movimientos torpes de una persona normal bailando sola. Era arte. Sus brazos se elevaron como las alas de un pájaro, sus manos dibujando intrincados patrones en el aire. Sus pies marcaban un ritmo complejo y rápido sobre la costosa alfombra, que parecía haberse convertido en la arena caliente de una playa cubana. Zane, un hombre que había visto las mejores compañías de ballet del mundo y los espectáculos más caros de Las Vegas, no podía apartar la mirada de ella. No había afectación ni deseo de complacer en su baile, solo pasión pura y cruda. Una historia contada con su cuerpo, una historia de anhelo, de alegría, de libertad. Giró, se retorció, su modesta blusa y sus pantalones oscuros se convirtieron de repente en el atuendo más exquisito. No vio a una doncella, vio a una bailarina, una diosa. Sus propias palabras, pronunciadas con tanta indiferencia apenas media hora antes, brillaron en su memoria como letras de fuego. No bailamos con sirvientes. Qué ciego, qué arrogante había sido. Él, un conocedor de la belleza, no había visto el diamante bajo la capa de polvo. El baile llegó a su clímax. Ella levantó la cabeza y su rostro, que antes él había considerado imperceptible, reflejó una tormenta de emociones. Y entonces la música se detuvo. Se quedó paralizada, respirando con dificultad, y abrió lentamente los ojos. Su mirada se dirigía hacia la ventana, a las luces de la gran ciudad, pero parecía ver algo completamente diferente. Se quedó inmóvil unos segundos, volviendo a la realidad. Luego, con la misma naturalidad de antes, se quitó los auriculares, cogió el delantal y sin mirar atrás salió del dormitorio y cerró la puerta silenciosamente. Zane se quedó solo en el silencio ensordecedor. La imagen de ella bailando estaba ante sus ojos. Caminó hacia donde ella había estado, como esperando que el aire aún conservara rastros de sus movimientos. Nada, solo un leve aroma a limón del producto de limpieza. La rabia por las negociaciones fallidas se evaporó, reemplazada por un sentimiento completamente nuevo y desconocido. Una mezcla de vergüenza, admiración y una curiosidad irresistible. ¿Quién es ella? ¿De dónde sacó este ratón gris tanta pasión? Regresó a la mesa, cogió el teléfono y marcó un número. «Mía», dijo sin preámbulos en cuanto contestó. Su voz era firme, pero con un matiz nuevo. «Necesito información».
Buenas noches, Sani. Sí, te escucho, dijo con voz tranquila y profesional Mia Santos, su jefa de prensa y una mujer capaz de resolver cualquier problema. Hay una camarera de noche en el hotel donde me hospedo. Se llama Lila Nixon. Necesito saberlo todo sobre ella, absolutamente todo. Dónde estudió, dónde vive, qué respira, y quiero esa información ya. Se hizo un silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. Mia estaba acostumbrada a sus órdenes extrañas, pero esto era fuera de lo común. ¿Una criada?, preguntó con cautela. Zane, si hay algún problema, la seguridad del hotel. No hay problema, espetó. Haz lo que te pido. Tienes 24 horas. Colgó la llamada sin esperar respuesta. 24 horas. Pareció una eternidad. Volvió a la ventana. Nueva York ya no parecía hostil. Ahora parecía una ciudad llena de secretos. Y el principal acababa de bailar rumba en su habitación. Wow. Lila viajó en un vagón de metro medio vacío hacia Harlem. El cansancio la agobiaba. Otro turno a sus espaldas. Unas decenas de dólares más en la alcancía de sus sueños. Apoyó la frente en el cristal frío, observando cómo pasaban las luces del túnel. La música aún resonaba en sus oídos. Su pequeño secreto, su forma de sobrevivir en este mundo. 5 minutos de baile en la habitación vacía de un hombre rico eran su recompensa por un largo día. Nunca se permitía hacerlo si había alguien en la habitación, pero hoy estaba segura de que el hombre, el jeque, se había ido con su invitado. Se había equivocado y ahora le ardían las mejillas de vergüenza al pensar que él pudiera verla. Y sus palabras, intentó no pensar en ellas. Había oído cosas peores. El mundo de los ricos era cruel con gente como ella. Esta fue la primera lección que aprendió. El tren llegó a su estación, la calle 135. Salió del coche y se adentró en el ambiente familiar de Harlem por la noche. El aire era diferente. Olía a asfalto manchado por la lluvia y a la comida del restaurante nocturno de la esquina. Se sentía como en casa. Su apartamento era diminuto, en el 4º piso de un edificio viejo sin ascensor, pero era su santuario. Fue a la cocina, puso la tetera y sacó un frasco de cristal del armario, medio lleno de billetes arrugados. Añadió el dinero que había ganado ese día y miró el frasco con añoranza. ¡Qué lento! Todo iba tan despacio. Se sentó a la mesa y abrió un cajón. De allí sacó una fotografía vieja y desgastada. Representaba a una niña de unos 10 años con 2 coletas graciosas que miraba con deleite a un anciano delgado y canoso de ojos increíblemente bondadosos. Estaban de pie en un sótano semioscuro con una pared de ladrillo desvencijada como telón de fondo. Su recuerdo la llevó 15 años atrás, a ese mismo sótano del centro comunitario. Tenía 10 años. Su hermano mayor acababa de empezar a juntarse con gente mala y su madre tenía 2 trabajos para llegar a fin de mes. La calle la atraía, prometiendo dinero fácil y aventuras peligrosas. Lila estaba asustada y sola, y entonces encontró este sótano. Allí reinaba el señor Mateo, un inmigrante cubano que había bailado en los mejores escenarios de La Habana. La vejez y la pobreza lo habían traído a Harlem, pero no pudieron arrebatarle lo más importante, su pasión. En el sótano, organizó una escuela de baile gratuita para los niños de la zona. «Bailar no es solo movimiento, mi niña», le dijo con su voz rica y cantarina. «Es un lenguaje que todos entienden. Cuando bailas, le hablas a tu alma. Aquí, en este sótano, puedes ser quien quieras. Una reina, una guerrera, un pájaro, puedes ser libre». Les enseñó más que solo los pasos de rumba, salsa y cha-cha-cha. Les enseñó respeto, disciplina y la capacidad de expresar sus sentimientos no con los puños, sino con el movimiento. Para muchos niños, este sótano se convirtió en un segundo hogar, un escape de la calle. Para Lila lo era todo. Allí encontró su vocación. Practicaba sus pasos durante horas, quedándose detrás de todos los demás hasta que el señor Mateo la echó.
«Tienes un don, Lila», le dijo un día cuando ella tenía 15 años. «No lo entierres. Prométeme que tu baile siempre será honesto y que algún día les darás esta libertad a otros como yo te la di a ti». Ella lo prometió. Y 2 años después, el centro comunitario desapareció. La ciudad vendió el edificio a una empresa privada que construiría otro centro comercial sin rostro en su lugar. El señor Mateo luchó hasta el final, pero perdió. 1 año después, su corazón se desmoronó. La construcción nunca comenzó. El edificio quedó abandonado y el sótano, su lugar sagrado, estaba vacío, deteriorándose poco a poco. Pero la promesa que le había hecho al Señor, Mateo vivía en el corazón de Lila. Volvió al presente. La tetera en la estufa hacía rato que había hervido y se había enfriado. Lila pasó el dedo por el rostro del anciano de la fotografía. Su sueño no era solo un estudio de danza. Era un homenaje a su maestro, era su forma de retribuir a su barrio, de darles a los niños de hoy la oportunidad que ellos le habían dado a ella, una oportunidad de libertad. Sabía que el dueño del edificio estaba dispuesto a alquilar el sótano por una suma irrisoria. Para los estándares neoyorquinos, simplemente no quería que el lugar se quedara vacío. Pero incluso eso era una cantidad enorme de dinero para ella. Trabajaba como camarera de hotel, limpiadora de oficinas por las mañanas y ocasionalmente ayudaba en el restaurante los fines de semana. Hasta el último centavo iba a parar a ese bote. Miró por la ventana. Enfrente, las ventanas de otra casa estaban iluminadas. Allí también vivía gente, cada uno con su propia historia, su propia lucha. No estaba sola. De repente, recordó la mirada de aquel jeque. En ese momento, al terminar el baile y abrir los ojos, creyó ver su reflejo en el cristal oscuro de la puerta. ¿Qué veía? ¿Solo a una criada que rompía las reglas? ¿O algo más? Ella negó con la cabeza, despejándose. No importaba lo que viera. Él era de otro mundo, un mundo donde se compraban y vendían proyectos millonarios, un mundo donde personas como ella solo formaban parte del escenario. Sus caminos nunca debían cruzarse y ella haría todo lo posible para asegurarse de que eso no volviera a ocurrir. Lila se levantó, guardó la foto y apoyó la cabeza en la almohada. Mañana sería un nuevo día, un nuevo turno y unos dólares más en el banco, paso a paso. Alcanzaría su meta, se lo prometió. Zain Hassan no estaba acostumbrado a esperar. Sobre todo, no estaba acostumbrado a esperar en la entrada de servicio del hotel, donde el frío viento de noviembre atravesaba su costoso abrigo de cachemira. Se sentía fuera de lugar, fuera de lugar. Hombres uniformados salían después de sus turnos, lanzándole rápidas miradas de sorpresa. Un hombre con un traje de $1,000 de pie en la puerta del personal era una imagen que le hacía preguntarse. Estaba furioso con él mismo por esa idea ridícula, con ella por obligarlo a hacerlo. Habían pasado 2 días desde que la había visto bailar, 2 días en los que la imagen de una mujer apasionada y libre con un modesto uniforme de sirvienta no se había borrado de su mente. Intentó trabajar, negociar, pero sus movimientos fluidos, su postura orgullosa y sus ojos cerrados, que parecían reflejar el universo entero, seguían apareciendo ante sus ojos. Mia, su asistente de relaciones públicas de cabecera, ya le había contado todo lo que había podido encontrar. Lila Nixon, de 26 años, residente en Harlem y con 3 trabajos. Nada del otro mundo. La típica historia de supervivencia de una gran ciudad. Pero Zain sabía que lo que veía no era típico. Había un poder en su baile que podía mover montañas. Y él, un hombre acostumbrado a comprar cualquier cosa de valor, decidió que tenía que tenerla, al menos por un tiempo. Finalmente, la puerta se abrió y ella apareció, sin uniforme, con vaqueros sencillos, una chaqueta vieja y una mochila al hombro. Parecía aún más joven. El cansancio en su rostro era evidente, pero no se encorvaba. Caminaba como si aún llevara una corona invisible en la cabeza.
Al verlo, se quedó paralizada por una fracción de segundo. No había miedo ni sorpresa en sus ojos, solo una fría cautela. Sí, señor Hassan, dijo con voz serena, como si estuvieran reunidos en una comida de negocios y no en un callejón oscuro detrás del hotel. ¿Olvidó algo en su habitación? Su calma lo enfureció aún más. Había esperado cualquier cosa, vergüenza, halagos, miedo, pero no esta fría indiferencia. «Vine a hablar contigo, Lila», dijo, intentando que su voz sonara tan autoritaria como estaba acostumbrado. «No tenemos nada de qué hablar», dijo ella y dio un paso a su alrededor. Él le bloqueó el paso, no con rudeza, sino con insistencia. «Sí, tu baile, lo vi». Ella se detuvo y lo miró directamente a los ojos. Su mirada era tan penetrante que por un momento él se sintió incómodo. «Estabas espiando». «Estaba en mi habitación», espetó, «y tú bailabas donde te podían ver. Fue impresionante, muy profesional. Quiero contratarte». Lila sonrió levemente. «¿Contratar? ¿A quién? ¿Una nueva criada?» «Como profesora de baile, para mí, estoy dispuesta a pagar. Dime el precio, cualquiera». Estaba seguro de que esas palabras funcionarían. El dinero siempre funcionaba, abría cualquier puerta y solucionaba cualquier problema. Para una mujer con 3 trabajos, la oferta debió sonar como ganar la lotería. Pero Lila ni siquiera parpadeó. «No». Una palabra corta, dicha sin sombra de duda, lo golpeó más fuerte que la negativa más furiosa en los negocios. «¿Cómo que no?», preguntó sin dar crédito a sus oídos. «No creo que lo entiendas. Te pagaré 10 veces lo que ganas al mes por 1 hora de tu tiempo». «Lo entiendo todo, señor Hassan». Su voz se mantuvo serena, pero con un tono de acero. «Y usted, al parecer, no me entendió. Mi respuesta es no». «¿Pero por qué?». «Sinceramente no lo entendía. Tienes talento. ¿Por qué no ganar dinero con él? Es muy sencillo». Respiró profundamente, como si reuniera fuerzas para explicarle algo obvio a un niño pequeño. «Lo que viste no es una mercancía, no es algo que se pueda comprar con dinero, ni siquiera con mucho dinero. Es parte de mí, es mi vida y no está a la venta». «Todo está en venta», respondió mecánicamente, repitiendo el mantra que había guiado toda su vida. «Entonces vive en un mundo muy pobre, señor Hassan», dijo en voz baja. «Lo siento por usted». Sus palabras lo conmovieron profundamente. Nadie se había atrevido jamás a compadecerse de él. Él, Zein Hassan, envidiado por los reyes. «No sabes de lo que hablas», dijo apretando los dientes. «Estás perdiendo tu oportunidad». «Quizás», asintió ella, «o quizás simplemente estoy protegiendo lo único que no me pueden arrebatar. Ahora, si me disculpan, debo irme». Intentó pasar de nuevo y en ese momento un joven alto apareció por la esquina. Vestía tan sencillo como Lila, pero con el mismo orgullo inquebrantable en sus ojos. En sus manos sostenía una vieja cámara. «Lila, ¿está todo bien?», preguntó mirando a Zein y su caro abrigo con evidente desconfianza. «Sí que yo, no pasa nada», respondió ella. Su rostro se suavizó por primera vez en la conversación. «Ya terminamos. Vámonos». El joven, su hermano, se dio cuenta, Zein, estaba junto a ella como un escudo humano. No le dijo ni una palabra, pero su mirada era más elocuente que cualquier amenaza. Decía: «Aléjate de ella». «Tengo un proyecto», dijo Lila de repente, dándose la vuelta para irse, como si sintiera la necesidad de darle alguna explicación. «Quiero abrir un estudio de baile para niños en mi barrio, en Harlem, el Dream Studio. Le dedico toda mi energía, todo mi tiempo. No puedo malgastarlo en clases particulares para señores ricos que simplemente están aburridos». Con eso, se dio la vuelta y se alejó, y su hermano la siguió, vigilando atentamente a Zein hasta que desaparecieron por la esquina. Zein estaba solo. Por primera vez en años, era un completo fracaso. No solo no había conseguido lo que quería, sino que ni siquiera podía comprender el motivo del rechazo. El Dream Studio en Harlem,
¡Qué disparate! Podría haberle comprado 10 de esos y ni siquiera notar el gasto. Regresó a su lujoso coche, que lo esperaba en la esquina. El conductor abrió la puerta en silencio. Zane se sentó en el asiento trasero y contempló las luces de la ciudad nocturna, pero no las vio. Vio sus ojos, llenos de orgullo y una especie de lástima que no comprendía. Entonces vives en un mundo muy pobre. La frase resonó en su cabeza. Él, dueño de una corporación multimillonaria, era pobre. Absurdo. Pero por alguna razón, por primera vez en su vida, sintió que había algo de verdad en sus palabras. Podía comprarlo todo, pero no podía comprar ni una hora de su tiempo, porque ella tenía algo que él no tenía, un sueño que no se medía en dinero. Y en ese momento se dio cuenta de que su interés por ella se había convertido en algo más. Ya no era solo un capricho, era un reto. Aprendería todo sobre su estudio de ensueño y le demostraría que su mundo, el mundo del dinero, podía hacer mucho más por su sueño que ella con su orgullo y 3 trabajos. Él la ayudaría, lo quisiera o no. «Aléjate de gente así, Lila», dijo Coyote al entrar en su calle. Su voz era tranquila, pero firme como una piedra. Vi sus ojos. Te miró como si estuviera eligiendo un juguete nuevo en la tienda. Lila suspiró con cansancio. El frío viento de noviembre la azotaba hasta los huesos y se ajustó aún más su vieja bufanda. No es un mal hombre, Coyote, simplemente es diferente. Viene de un mundo donde todo tiene un precio. Sí, exactamente. El hermano se detuvo bajo la farola y su rostro se puso serio. Y tú y yo vivimos en un mundo donde lo más valioso no vale ni un céntimo. Nuestra familia, nuestro sueño, nuestro orgullo. Esta gente no entiende esas cosas. Para ellos son solo palabras. Las mirará, jugará con ellas y las tirará. Y te dolerá. «No pasará nada», respondió con seguridad, aunque en el fondo albergaba una pizca de duda. Quería clases de baile. Me negué. Y ahí se acabó todo. ¿De verdad lo crees?, rió Coyote sin humor. La gente como él no está acostumbrada a oír la palabra no. No se acobardará. Simplemente encontrará otra manera de conseguir lo que quiere. Ten cuidado, hermana, por favor. Ella asintió sin querer discutir. Su hermano siempre había sido su protector, su pilar. Tras la muerte de sus padres, asumió el rol de cabeza de familia, dejando de lado sus propios intereses para que ella pudiera seguir bailando. Su vieja cámara era el único lujo que se permitía, y Lila sabía que él soñaba con ser fotógrafo tanto como ella con abrir su propio estudio. Llegaron a su antigua casa y subieron las escaleras crujientes hasta el 3er piso. La noche transcurrió con la misma rutina: cena, revisión de cuentas, planes para el día siguiente. Lila intentaba no pensar en conocer a Zane Hassan, pero su imagen, segura, poderosa y a la vez algo confundida, no dejaba de aparecer en su mente. Apartó esos pensamientos, tenía un objetivo y nada podía distraerla. Al día siguiente, Zane estaba sentado en su oficina en el piso 57 de un rascacielos. En el escritorio, frente a él, había un breve informe preparado por Mia Santos. Lo contenía todo: la dirección de Lila Nixon en Harlem, información sobre sus difuntos padres, su hermano, el fotógrafo, 3 de sus obras y, lo más importante, detalles sobre un proyecto llamado Dream Studio. El informe era seco y práctico. Hablaba del sótano abandonado de un centro comunitario que Lila intentaba alquilar a la ciudad, de sus intentos de recaudar fondos mediante donaciones y eventos de recaudación de fondos en una iglesia local, de la cantidad de dinero que necesitaba, ridícula para los estándares de Zane, pero fuera de su alcance: $50,000 para renovaciones y el alquiler del primer año.
Zane se recostó en su silla. Todo era ridículamente simple. La chica no solo estaba orgullosa, estaba desesperada. Su negativa fue solo una reacción defensiva, un intento de mantener la dignidad ante dificultades insuperables. Incluso sintió un remordimiento por su torpe oferta de ayer. Claro, no podía aceptar clases para un hombre rico cuando el trabajo de su vida estaba en juego. Ahora sabía qué hacer. No pediría nada a cambio, simplemente le daría lo que necesitaba. Sería un gesto grandioso y generoso. Resolvería todos sus problemas de un plumazo y ella estaría agradecida. Imaginó su cara cuando se diera cuenta de que no era solo un niño rico, sino su salvador. «Prepara el coche», dijo por teléfono. «Me voy a Harlem». Su chofer hizo una mueca, pero no hizo preguntas. El viaje desde el brillante centro de Manhattan hasta el norte de la ciudad fue como un viaje a otro país. Las altas torres de cristal dieron paso a viejos edificios de ladrillo, las boutiques caras a las pequeñas tiendas familiares y el tranquilo susurro del lujo a la bulliciosa y colorida vida de la calle. Zane no salió del coche. Le pidió al conductor que se detuviera en la esquina de la calle que Mia había indicado en su informe. Vio el centro comunitario, un edificio viejo y destartalado, y junto a él, a ella. Lila vestía ropa de trabajo sencilla. Ella, su hermano y otros jóvenes sacaban trastos viejos del sótano. Su rostro estaba concentrado, sus movimientos eran rápidos y precisos. No había rastro alguno de la bailarina mágica que él había visto en su acto. Era una chica común y corriente que trabajaba duro por su sueño. Fue en ese momento que finalmente se convenció de que tenía razón. Tenía que ayudarla. Zane salió del coche. Su apariencia fue como la explosión de una bomba. La música que salía de la ventana de alguien se detuvo. Los niños que jugaban en la acera se quedaron paralizados. Todas las miradas estaban fijas en él, en su abrigo a medida, su reloj caro y el aura de poder que parecía tan fuera de lugar allí. Lila se irguió al verlo, con la sorpresa reflejada en su rostro antes de convertirse en cautela. Su hermano, Ki Hoto, dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y Zane. «Señor Hassan», la voz de Lila era serena pero fría. «¿Qué hace aquí?» «Vine a ayudar», dijo Zane simplemente acercándose. Ignoró la mirada hostil de su hermano y se dirigió a ella directamente. «Lo sé todo. Sobre tu estudio, sobre tus dificultades». La vio tensarse. «¿Dónde?» «No importa», dijo quitándole importancia. «Lo importante es que quiero financiar tu proyecto, totalmente». Se hizo el silencio. Los amigos de Lila dejaron de trabajar y los miraron con curiosidad. Zane se sintió como un benefactor, trayendo esperanza a este rincón olvidado de la ciudad. «¿Qué quieres decir?», preguntó Lila en voz baja. «O sea, ya no tendrás que acarrear basura ni trabajar en 3 empleos», explicó con una sonrisa. «Yo pagaré todo, el alquiler, las reparaciones, el equipo, los sueldos de los profesores, lo que sea necesario. El estudio de tus sueños abrirá en 1 mes». Esperaba ver alegría, lágrimas de gratitud, deleite, pero en cambio vio su rostro palidecer y la ira encenderse en sus ojos. «No lo entiendes», susurró ella. «Al contrario, lo entiendo todo perfectamente», objetó sacando una chequera y un bolígrafo de su bolsillo interior. «Eres una chica orgullosa y no quisiste preguntar. Lo respeto, por eso vine. ¿Cuánto necesitas? $100,000? ¿200? Dime cualquier cifra». Abrió el libro, dispuesto a firmar un cheque. Este gesto, que resolvió todos los problemas de su mundo, fue la gota que colmó el vaso. «No», dijo Lila con firmeza, con la voz llena de emoción contenida. «No entiendes nada, nada en absoluto». «¿Qué hay que entender?». Zane empezó a perder la paciencia. «Tienes un sueño, pero no tienes dinero. Yo tengo dinero, te lo doy. Es tan sencillo». «No es fácil, señor». «Hassan», exclamó, y varios transeúntes se giraron al oír su voz.
Este estudio no son solo paredes y espejos que se pueden comprar, es una esperanza para los niños de esta zona. Este es un lugar que debemos construir nosotros mismos con nuestras propias manos, para que vean que se puede lograr algo con el propio trabajo y no esperar limosnas de ricos. Esto no es una limosna, es una inversión de futuro, insistió, sin entender sinceramente cuál era el problema. No, así lo controlas todo. Su voz tembló. Quieres venir, darnos dinero y convertir nuestro sueño en tu proyecto benéfico, para que luego los periódicos escriban sobre ti. El multimillonario Zane Hassan salvó a los niños pobres de Harlem, para que puedas tachar de tu lista de buenas obras. Pero este es nuestro sueño, no el tuyo. La miró completamente confundido. Todas sus buenas intenciones se estrellaron contra el muro de su incomprensión. Después de todo, quería lo mejor. Te equivocas, solo quiero ayudar. Si quisieras ayudar, preguntarías qué tipo de ayuda necesitamos, gritó. Quizás necesitaríamos voluntarios para sacar esta basura. Quizás necesitaríamos asesoría legal para resolver el contrato de arrendamiento. Pero ni siquiera preguntaste, simplemente apareciste aquí con tu chequera, convencido de que el dinero lo puede todo, incluso el alma de otra persona. Él guardó silencio, atónito por sus palabras. En realidad no había preguntado. No se le había ocurrido que la ayuda pudiera ser algo más que económica. Decidiendo que las palabras serían inútiles, hizo lo que mejor sabía hacer. Rápidamente escribió la cantidad en el cheque, $250,000, y lo firmó con un gesto elegante. Eso lo cubriría todo. Ella no podía negarse, nadie podía. Él le entregó el cheque. Tómalo, dijo con más dulzura. No seas tonta, Lila. Olvídate del orgullo y piensa en los niños. Puedes hacer mucho más por ellos con este dinero. Ella miró el cheque en su mano. Por un instante su mirada vaciló. Zane vio la lucha en sus ojos. La vio imaginando el nuevo estudio, las caras felices de sus hijos, el fin de su agotadora lucha. Ya confiaba en su victoria. Lila extendió lentamente la mano y tomó el cheque. Tenía los dedos fríos. Miró los números y luego a él. Ya no había ira en sus ojos, solo una tristeza inmensa y devoradora. «Vive usted en un mundo muy pobre, señor Hassan», repitió sus palabras de ayer, y ahora sonaban como una sentencia. Y entonces, delante de todos, su hermano, sus amigos, los transeúntes, lenta y metódicamente, rompió el cheque por la mitad. Y otra vez, pequeños trozos azules de papel cayeron sobre la acera sucia, mezclados con polvo y hojas otoñales. KJ le puso la mano en el hombro. Sus amigos la rodearon creando un muro viviente. «Vete, por favor», dijo en voz baja, pero para que todos pudieran oírla. «Eres un extraño aquí». Zane se quedó quieto, mirando el cheque roto a sus pies. $250,000, una suma que le cambiaría la vida, tirada en el suelo, destruida por la mano de aquel a quien estaba destinada. Por primera vez en su vida, no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Su arma, su poder, su Dios, el dinero, era impotente. Él levantó la vista y la miró a los ojos. No había triunfo en ella, solo amargura y decepción. Ella se dio la vuelta y, apoyada por su hermano, caminó hacia el sótano para continuar con su trabajo. Los demás la siguieron, sin siquiera dignarse a mirar a Zane. Lo dejaron solo en medio de la calle, en un mundo ajeno a él, regido por leyes que no comprendía. Había llegado allí como un salvador y se fue como un completo idiota, tras sufrir la derrota más aplastante de su vida. Y lo peor era que aún no entendía por qué. ¿Puedes explicarme qué fue eso? Zane irrumpió en la oficina de Mia Santos sin ser invitado, con el rostro normalmente impasible desencajado por la ira y la confusión. Arrojó las llaves del coche sobre su escritorio, donde rebotaron contra el cristal con un ruido metálico. Mia levantó la vista de la pantalla de su computadora y lo miró. Era la única persona en su compañía que no temía su ira.
A juzgar por tu apariencia, tu encuentro con nuestra bailarina no salió como lo planeaste, señaló con calma. ¿No fue como lo había planeado? Rió entre dientes, pero la risa era áspera y furiosa. Rompió un cheque de $250,000. Lo rompió y me lo tiró a los pies como si fuera basura. Me llamó extraño y me echó. Vine a cumplir su sueño y ella me humilló. Se paseaba por la habitación como un tigre enjaulado. Mia lo observaba en silencio, con los brazos cruzados. Lo dejó desahogarse, sabiendo que no estaba en condiciones de escuchar. Le ofrecí todo, continuó, bajando la voz hasta convertirla en un susurro furioso. Un nuevo estudio, mejor equipo, publicidad, todo lo que necesita para triunfar. Y no para de hablar de orgullo, de un alma, de lo pobre que es su mundo. ¿Acaso es mi mundo el que es pobre? Yo, que puedo comprar esta ciudad entera. Finalmente se detuvo y miró directamente a Mia. Explícame, tú eres de allí, de los mismos lugares. ¿Qué hice mal? Mia suspiró y se recostó en su silla. Era hora de la desagradable verdad. Lo hiciste todo mal, Zane, desde el principio. ¿Qué quieres decir? Te ofrecí ayuda. ¡Mucha ayuda! No, dijo con firmeza. No le ofreciste ayuda, le ofreciste un trato. Entraste en su mundo e intentaste comprarla, como si fuera otra empresa. Viste un problema y decidiste invertir dinero en él, porque era la única manera que sabías de resolverlo. ¿No es cierto? El dinero lo soluciona todo. No todo, dijo Mia negando con la cabeza. No lo entendiste. Este estudio no es un proyecto empresarial para ella. Es su vida. Es el recuerdo de su mentor. Es esperanza para los niños de su barrio. Ella y sus amigos pusieron su trabajo, su tiempo y su alma en este sótano. Y llegaste y básicamente les dijiste, todo lo que hacen es una tontería. Aquí está su dinero. Apártense, lo haré yo misma. Las palabras de Mia dieron en el clavo. Zane se detuvo, considerándolas. Lo decía en serio. ¿Qué podrían hacer unos cuantos hombres con cubos de pintura contra sus habilidades? Cierto es, despreciaste su lucha, continuó Mia con voz más suave. Creíste que le estabas dando un sueño, pero en realidad intentabas arrebatárselo, robarle la victoria. La gente como Lila no quiere limosnas, Zane. Quieren respeto, quieren colaboración, quieren que se valoren sus esfuerzos. Sociedad, dijo con amargura. ¿Qué clase de sociedad puede haber entre yo y una criada? Mia lo miró con decepción. Mientras pienses así, nunca la entenderás. Solo ves un uniforme y una fregona en ella, pero es una persona con un sueño, por el que está dispuesta a luchar hasta el final. Y acaba de demostrar que sus principios valen más que tus 250,000. Piénsalo. Volvió a su computadora, indicando que la conversación había terminado. Zane se quedó allí un minuto más en silencio, atónito por sus palabras. Por primera vez en su vida, su autocomplacencia empezó a resquebrajarse. Recordó la mirada de Lila al romper el cheque. No había ira ni triunfo en ella, solo una profunda y genuina tristeza, como si lo compadeciera. El Sheikh Zane Hassan. Ella sintió pena por él. La idea era más insoportable que cualquier insulto. Recogió las llaves de la mesa en silencio y salió de la oficina. Pero en lugar de conducir hasta su ático, se subió al coche y se sentó un buen rato, contemplando las bulliciosas calles de Nueva York. Intentó ver la ciudad a través de sus ojos. Una ciudad donde hay que luchar por cada dólar, donde un sueño vive en un sótano húmedo y el orgullo es lo único que se tiene. Y tomó una decisión. No sabía si funcionaría, no sabía si lo aceptarían, pero tenía que intentarlo, no como jeque, no como multimillonario, solo como hombre. Tinta. Al día siguiente regresó a Harlem. Esta vez llegó en un taxi amarillo común y corriente, dejando su lujoso coche en un garaje. Vestía vaqueros sencillos y una camisa oscura, sin reloj caro ni rastro de su riqueza. Los encontró allí, a la entrada del sótano.
Lila, Ka, Kota y varios jóvenes más cargaban bolsas de escombros y las apilaban junto a la calle. Trabajaban en silencio y armonía sin prestar atención a los transeúntes. Al ver a Zane, Coyote se tensó y dio un paso adelante, protegiendo a su hermana con su cuerpo, su mirada hostil. ¿Qué más quieres?, preguntó bruscamente. No quedó claro ayer. No estamos en venta. Lila se detuvo con otra bolsa en las manos. Miró a Zane con cansancio y recelo. Esperaba nuevas propuestas, nuevos argumentos. Pero Zane no habló de dinero. Se acercó deteniéndose a una distancia prudencial y miró directamente a Lila. No vine a ofrecer, vine a preguntar. La sorpresa se reflejó en su rostro. ¿Preguntar? ¿Qué nos puedes pedir? Respiró hondo y puso orden en sus pensamientos. Esto era más difícil que negociar millones de dólares. Me equivoqué, dijo con sencillez y calma. Ayer me comporté como un tonto engreído. No sé nada de tu mundo, pero lo juzgué desde mi propia perspectiva. Quiero entender. Por favor, muéstramelo. El silencio se hizo sentir en el aire. Coyote resopló con incredulidad. Los amigos de Lila se miraron. Ella misma estudió su rostro con atención, buscando una trampa, pero solo había sinceridad en sus ojos. ¿Qué quieres exactamente que te mostremos?, preguntó con cautela. Todo, dijo. Tu trabajo, tu sueño, por lo que luchas. No voy a interferir, solo déjame estar aquí. Y si hay algo que pueda hacer para ayudarte, házmelo saber. Guardó silencio, esperando su decisión. Fue lo más humillante y al mismo tiempo lo más correcto que había hecho en su vida. Entregó su destino en sus manos. Lila lo miró un buen rato. Luego miró a su hermano, a sus amigos. En sus ojos vio la misma duda, pero algo en la postura de Zane, en su voz, en su rechazo a su autoridad habitual, la convenció. No vio a un multimillonario, sino a un hombre confundido que intentaba encontrar su camino. Ella asintió hacia la montaña de bolsas. De acuerdo, si quieres ayudar, coge la bolsa. Hay que llevarlas al contenedor al final de la calle. Quijo quiso objetar, pero Lila lo detuvo con una mirada. Zane se acercó al montón de basura sin dudarlo. Nunca había hecho ningún trabajo físico en su vida. Intentó levantar la bolsa como los demás y casi se le cae. Era pesada y torpe. Gruñó, pero se la echó al hombro. El polvo se posó de inmediato en su camisa limpia. Llevó la bolsa por la calle, sintiendo las miradas de sorpresa de todo el equipo. La llevó al contenedor, la metió dentro y volvió por otra, luego otra y otra. Trabajó con ellos durante varias horas. Cargaba bolsas, barría el sótano, ayudaba a descascarillar las paredes. Sus manos, acostumbradas al bolígrafo y a la pantalla de la tableta, enseguida se llenaron de arañazos y callos. Su ropa se ensució y le empezó a brotar sudor en la frente, pero no se quejó, obedeció en silencio. A la hora del almuerzo, una vecina mayor, la señora Evans, les trajo limonada casera y sándwiches. Miró a Zane con curiosidad. ¿Y quién es este guapo, Lila, el nuevo asistente? Algo así, señora. Evans, respondió Lila con una leve sonrisa. Este es Zane. Es voluntario. Zane tomó el sándwich que le ofrecieron y le dio las gracias. Lo comió sentado en una caja vieja y escuchó su conversación. Hablaron de sus vecinos, de los precios en la tienda del barrio, de la mejor manera de poner un suelo nuevo. Era un mundo sencillo y cotidiano, muy distinto a su mundo de fusiones, adquisiciones y cotizaciones bursátiles, y en él se sentía sorprendentemente a gusto. Después del almuerzo, Lila lo condujo a lo más profundo del sótano. «Ah, aquí», dijo, señalando la habitación vacía y llena de ecos. «Todo estará aquí. Los vestuarios están en esa esquina. Hay espejos por toda la pared y habrá una cubierta especial para que los niños no se lastimen los pies». Hablaba con tanta pasión, con tanto entusiasmo, que Zane no pudo evitar contagiarse de su entusiasmo. Ya no veía el sótano lúgubre, veía el salón de baile iluminado y lleno de niños riendo. Vio su sueño a través de sus ojos. Es
Grandioso, dijo con sinceridad. Ella lo miró sorprendida. ¿De verdad lo crees? Sí, nunca he visto a nadie creer tanto en su negocio. Se quedaron en silencio por un momento. Por primera vez no había tensión entre ellos. ¿Por qué bailar?, preguntó en voz baja. ¿Por qué rumba? Lila sonrió ante sus pensamientos. Mi maestro, el señor Rodríguez, decía que la rumba no es solo un baile, es una conversación entre un hombre y una mujer, una historia de atracción, de discusión, de pasión. Decía que si sabes bailar rumba, puedes entender la vida misma. Dio unos pasos suaves e incluso en el sótano polvoriento sus movimientos estaban llenos de gracia. Nos enseñó más que solo movimientos, nos enseñó a sentir la música, a escuchar a nuestra pareja, a expresarnos sin palabras. Para muchos chicos de aquí era la única forma de escapar de la monotonía de las calles. El salón de baile era nuestro refugio. Quiero devolverles ese refugio. Zane escuchó, conteniendo la respiración. Ahora entendía, esto era mucho más que un simple pasatiempo o un negocio, era una misión. Enséñame, dijo de repente. Lila se quedó congelada. ¿Qué? Enséñame, muéstrame al menos un paso. Quiero entender de qué estás hablando. Ella dudó, pero al mirarlo a los ojos serios y suplicantes, no pudo negarse. Bien, ponte de pie, con los pies juntos, endereza los hombros. Él siguió obedientemente sus instrucciones. La rumba empieza con un paso lateral, un cambio de peso, explicó con una voz suave como la música. Se llama el movimiento de cadera cubano. Mira, hizo un movimiento lento y fluido y Zane la observó fascinado. Era tan natural como respirar. Ahora tú, hazte a un lado. No, así no. Tómate tu tiempo. Siente el suelo bajo tus pies. Ella se acercó y tomó su mano con suavidad. Su toque era leve, pero él lo sintió por todo el cuerpo. Déjame mostrarte, tu mano derecha en mi cintura. Sí, así. Y toma esta mano mía. Él le puso la mano torpemente en la espalda. Sentía la palma caliente a través de la fina tela de su camiseta. Se sentía rígido y torpe, como un adolescente en su primera cita. Escucha, susurró. No hay música, pero está dentro. 1, 2, 3, paso. Ella lo guiaba y él se tambaleaba mientras ella se movía. Era un estudiante pésimo. Su cuerpo, acostumbrado a estar sentado en una silla, se negaba a obedecer. Lila rió suavemente. No había burla en su risa, solo calidez. Estás tenso, relájate. Bailar no es trabajo, es alegría. Ella lo guió de nuevo en una sencilla rumba cuadrada. 1, 2, 3, paso. 1, 2, 3, paso. Lentamente él empezó a cogerle el ritmo. Dejó de pensar en su aspecto y empezó a escuchar su respiración, a sentir sus movimientos. Bailaron en un baile lento y silencioso en el sótano vacío. Motas de polvo danzaban en los rayos de luz que se filtraban por las ventanas sucias. Para Zane no había nada más que su mano en la suya, su voz suave y ese ritmo sencillo que resonaba en lo más profundo de su corazón. La miró a la cara, tan cerca de la suya. Estaba concentrada, con los labios ligeramente entreabiertos. Ya no vio miedo ni hostilidad en sus ojos, solo baile. En ese momento se dio cuenta de que Mia tenía razón. No sabía nada de colaboración, pero estaba listo para aprender, paso a paso. No podemos pagarle por adelantado, resonó la voz de Lila con desesperación, resonando en las paredes desnudas del futuro salón. Ahora mismo no tenemos ese dinero. Acordamos pagar contra reembolso. ¿Qué era? Su hermano cruzó los brazos sobre el pecho y su rostro era una máscara sombría. Este tipo, el proveedor del parquet, es un estafador. Lila vio que el trabajo estaba casi terminado y decidió exprimirnos hasta la última gota. Dice que o le damos el dinero hoy o le vende nuestro parquet de roble a otro comprador. Laila se pasó una mano por el pelo, sintiendo que le iba a doler la cabeza.
Todo iba de maravilla. Las paredes estaban pintadas, los espejos esperaban con una película protectora. Faltaba un último y más importante detalle: la pista, la auténtica y elástica pista de baile con la que había soñado. Y ahora todo se derrumbaba por la avaricia de un hombre. ¿Qué debemos hacer?, susurró, mirando el hormigón desnudo bajo sus pies. En ese momento la puerta crujió y entró Zain Hassan. No llevaba traje formal, sino pantalones sencillos y una camisa con las mangas remangadas. En sus manos llevaba una caja de cartón con café caliente y una bolsa de bollos. Inmediatamente sintió la tensión en el ambiente. «¿Estoy interrumpiendo?», preguntó, su mirada pasando del rostro molesto de Lila al ceño fruncido de su hermano. «Tenemos un problema», dijo Cocteau brevemente, sin ocultar su desconfianza hacia el hombre rico, que de repente decidió jugar el papel de benefactor. Lila respiró hondo y explicó la situación. Habló con serenidad, sin emoción, exponiendo los hechos. No pedía ayuda, simplemente compartía su desgracia. Zain escuchó en silencio, dejando la caja en el alféizar de la ventana. No buscó la chequera en el bolsillo, como habría hecho antes. En cambio, preguntó con calma: «¿Cómo se llama esta persona? ¿Y el nombre de su empresa?». Kihit dictó los datos con vacilación. Zain sacó su teléfono y se fue a un rincón. Lila y su hermano intercambiaron miradas. Solo oyeron fragmentos de árabe, hablados en un tono tranquilo, pero autoritario. La conversación no duró más de 5 minutos. Zain guardó su teléfono y caminó hacia ellos. Su parquet llegará mañana por la mañana, a las 8 en punto, con un equipo de instaladores. Lila parpadeó con incredulidad. «¿Pero cómo?», exigió dinero. «Hablé con el dueño de la empresa proveedora», respondió Zain con sencillez. «Resultó que tenemos intereses comerciales comunes en Dubái. Le sorprendió mucho el comportamiento de su representante. Se disculpa y, como compensación por las molestias, le ofrece un descuento del 20%. Deberá pagar el importe total en un plazo de 3 meses a partir de la apertura del estudio». Se hizo el silencio. Cocteau miró a Zain como si nunca lo hubiera visto. Había esperado cualquier cosa, un gesto condescendiente, una oferta de dinero, pero no esto. No esta solución profesional, eficiente y respetuosa al problema. «Gracias», dijo Lila en voz baja. Había más gratitud en esa sola palabra que en los discursos más pomposos. «Somos compañeros», respondió Zain, sin rastro de arrogancia en su voz. «Ahora tomémonos el café antes de que se enfríe». En los días siguientes, esa palabra, socios, adquirió un significado real. Zain ya no era solo un patrocinador, era parte del equipo. Asistió todos los días ayudando con los innumerables pequeños problemas que inevitablemente surgen durante cualquier renovación. No aportó dinero, pero utilizó sus contactos y experiencia. Sus abogados prepararon gratuitamente todos los documentos para registrar una organización sin fines de lucro. Un amigo suyo de una constructora le ayudó a conseguir paneles de insonorización especiales a precio de coste. Un día encontró a Lila y Cocteau intentando mover un estante pesado solos. «¡Espera! ¡Te vas a lastimar la espalda!», exclamó. Y sin esperar respuesta, se acercó y agarró el frío metal del otro lado. «A la cuenta de 3, ordenó. 1, 2, 3. Empujaron la estantería con dificultad. Zain respiraba con dificultad y le asomaban gotas de sudor por la frente. Miró con sorpresa sus manos, acostumbradas a sostener solo un bolígrafo y un teléfono. Lila no pudo evitar sonreír. «Tenga cuidado, señor Hassan. El trabajo físico puede ser inusual para usted». «Llámame Zain», dijo, secándose la frente con el dorso de la mano. «Y no soy tan débil como crees». Para demostrar su punto, tomó un rodillo y una lata de pintura. «¿Qué pared aún no está pintada? Te ayudo». Después de media hora, quedó claro que Zain era un pintor incompetente. Había dejado más manchas en la pared que color y se las había arreglado para manchar sus caros pantalones. Lila, riendo, le quitó el rodillo. «Déjame mostrarte», dijo. «Mira,
Los movimientos deben ser suaves, de arriba abajo, no presiones demasiado. Ella estaba de pie junto a él, su hombro casi rozando el suyo. Podía percibir el sutil aroma de su champú mezclado con el de la pintura. Ella tomó su mano, que sostenía el rodillo, y lo guió. Así sin más, lo sientes, suavemente, como en un baile. No sintió nada más que el calor de su mano. Su corazón empezó a latir más rápido. No miró la pared, sino su rostro concentrado, la forma en que un pequeño rizo se le había escapado del pelo y le había caído sobre la mejilla. Deseaba desesperadamente quitárselo, pero no se atrevía. En ese momento, Mia Santos entró en la sala. Echó un vistazo al escenario. Un multimillonario manchado de pintura recibía una clase de pintura de su criada. Mia sabiamente fingió no notar nada inusual. «Zane, Lila, buenas tardes», dijo alegremente, colocando unos papeles sobre la mesa. «Tengo los primeros borradores de un plan para la prensa. Creo que debemos centrarnos en la historia de Lila, en el resurgimiento de las tradiciones de Harlem. Esta no es una historia de dinero, sino de un sueño». Se sentaron a la mesa y Mia empezó a explicar su estrategia. Zane escuchó a medias. Observó a Lila, quien con los ojos brillantes le contó a Mia sobre el señor Rodríguez, sobre los niños que esperaban ser descubiertos. Vio más que una simple criada. Vio a un líder, un inspirador, un hombre con una voluntad inquebrantable. Y cada vez era más consciente de lo equivocado que había estado aquel primer día en su ático. Por la noche, cuando todo el trabajo terminó y los voluntarios se marcharon, se quedaron solos en el salón casi terminado. Olía a pintura fresca y madera. Lila trajo un termo con té y 2 vasos de papel. Se sentaron en el suelo de roble nuevo, con la espalda apoyada en la pared fresca con espejos. «Gracias, Zane», dijo en voz baja, mirándose al espejo, «por todo. No solo me ayudaste. Tú creíste en mi sueño conmigo». «Fuiste tú quien creyó en mí», respondió con la misma calma. «Me demostraste que no todo en el mundo se puede comprar». Se quedaron en silencio un momento. El silencio no era incómodo, era pleno y acogedor. «¿Por qué haces esto?», Lila preguntó, volviéndose hacia él. «En serio, veo que no se trata solo de corregir tu error. Hay algo más». Zane se contempló en el espejo un buen rato. El hombre que lo miraba ya no era el jeque frío y arrogante que se creía. Cuando tenía 19 años, comenzó lentamente, como si rescatara las palabras de lo más recóndito de su memoria. «Me interesaba la arquitectura, no los negocios, ni el petróleo. Me encantaba dibujar edificios. Podía pasar horas sentado en proyectos, creando algo nuevo a partir de líneas y espacio. Soñaba con ir a la universidad en Londres y convertirme en arquitecto». Tomó un sorbo de té. Los recuerdos eran amargos. «Un día mi padre vio mis dibujos, me elogió y al día siguiente me trajo al director de la constructora más grande de Dubái. Me dijo: «Hijo, te compraré esta empresa. Serás el arquitecto jefe. No necesitas estudiar ni ascender desde abajo. Te compraré el éxito». Zane se rió entre dientes, pero no había humor en sus ojos. Ese día mató mi sueño. Convirtió mi pasión en una partida más de un plan de negocios. Quería comprar algo invendible, algo que había que ganarse con trabajo duro, talento y noches en vela. Me sentí traicionado, quemé todos mis planes y nunca volví a tocar un lápiz. Entré en el negocio familiar y me convertí en lo que él quería que fuera. Se quedó en silencio, con la mirada perdida. Lila lo miró, con el corazón dolido por la compasión. Ahora lo entendía todo. Su frialdad, su arrogancia, todo era la armadura que protegía a un joven herido cuyo sueño había sido arrebatado. «Cuando te ofrecí ese cheque», continuó Zane con voz apenas audible, «me convertí en mi padre por un instante. Cometí el mismo error, pero tú eras más fuerte que yo. No me dejaste comprar tu sueño, rompiste ese cheque y al hacerlo lo salvaste. Y quizá también me salvaste a mí. Me recordaste a aquel tipo que quemó sus planos».
Se giró hacia ella. Sus miradas se cruzaron en la tenue luz de la habitación. La distancia entre ellos se redujo a unos pocos centímetros. Lentamente levantó la mano y le tocó la mejilla. Sus dedos estaban fríos, pero la piel de ella ardía bajo ellos. Se apartó el rizo rebelde que lo había estado molestando todo el día. «Tu sueño es real, Lila», susurró, «y es hermoso». Ella no se apartó. Cerró los ojos, disfrutando de su tacto. En ese momento no había ningún jeque rico ni ninguna criada pobre. Solo había un hombre y una mujer, dos personas que habían encontrado el uno en el otro lo que habían perdido hacía tiempo, la esperanza. Él se acercó más y ella sintió su cálido aliento en los labios. El mundo se redujo a ese momento, al olor a pintura y a la anticipación de algo nuevo y desconocido que estaba a punto de comenzar. «No vienen», dijo Mia con voz queda, pero con un timbre de acero. «El fondo de patrocinio acaba de retirarse». Lila se quedó paralizada a medio camino del escenario donde ya se habían reunido los primeros niños. El alegre ruido, las risas y el murmullo de voces en el salón renovado le parecieron de repente ensordecedores, como si estuviera bajo el agua. Se dio la vuelta. Mia estaba de pie en la entrada de la pequeña oficina. Su rostro, habitualmente impecablemente tranquilo, estaba pálido y tenso. Zane estaba junto a ella con la espalda recta como una cuerda tensa. «¿Qué quieres decir con revocado?», preguntó KJ, acercándose a ellos. Su cámara colgaba flácida del cuello. «Tenemos un contrato firmado. Apertura en 20 minutos». «Ellos también tienen un contrato y hay una cláusula sobre riesgos para la reputación». Mia se pasó la mano por el pelo, arruinando el peinado perfecto. Le entregó su tableta a Zane. «Aquí está la razón. El artículo salió hace 10 minutos en una de esas publicaciones sucias en línea, pero ya lo han retomado otros». Zane cogió la tableta. Sus dedos se apretaron alrededor de la delgada funda, casi como si fuera a romperse. Lila se acercó y miró por encima de su hombro. Un gran titular gritaba: «Jeque multimillonario y su cenicienta de Harlem, caridad o nuevo capricho». ¿Cómo Zane Hassan compra su reputación a costa de un barrio pobre? Había una fotografía bajo el titular. Estaba borrosa, tomada desde lejos, pero inconfundible. Zane y Lila estaban afuera del hotel después de uno de sus turnos. Él se inclinaba para hablar con ella y ella lo miraba. La foto estaba tomada de tal manera que hacía que la conversación pareciera demasiado personal, casi íntima. El artículo enumeraba hechos mezclados con mentiras descaradas. Hablaba de su trabajo como empleada doméstica, de su enorme riqueza, de su repentina generosidad. Todo el asunto del centro de baile era solo una tapadera para su romance, otro trofeo exótico para un rico aburrido. Una fuente cercana al personal del hotel afirma que la señora Nixon le dio atención especial a la habitación del jeque. Leyó KJ en voz alta, con la voz cargada de veneno. «¡Qué vergüenza! Te están echando». No terminó, pero Lila lo entendió. Sus mejillas se sonrojaron de vergüenza y rabia. Todo su trabajo, su sueño, sus noches de insomnio, su puro deseo de ayudar a los niños de su barrio, todo había sido pisoteado por unas pocas frases venenosas. Ella no era la fundadora del estudio, ni una bailarina talentosa, sino simplemente una sirvienta, otro juguete en manos de un hombre poderoso. «Los mataré», dijo Zane con frialdad. No alzó la voz, pero la silenciosa promesa le dio escalofríos. «Mis abogados destrozarán esta publicación. Los compraré y los cerraré». «Tomará tiempo, Zane», dijo Mia con tono práctico. «Y no lo tenemos. Los invitados ya están aquí, los periodistas también. Y estoy segura de que han leído este artículo. La Fundación Rockefeller, que se suponía que cubriría los gastos anuales del estudio, ya se ha echado atrás. Los demás seguirán el ejemplo. No quieren verse envueltos en un escándalo». «¿Y qué hacemos?», preguntó Lila, sintiendo que el suelo se le resbalaba bajo los pies. El sueño que parecía tan real se desmoronaba ante sus ojos.
cancelar la inauguración. No, dijo Zane con firmeza. Levantó la vista de su tableta y la miró fijamente. Había fuego en sus ojos oscuros, pero no era la fría arrogancia que había visto la primera vez que se conocieron. Era la furia de un protector. No vamos a deshacer esto. Ha trabajado demasiado para esto. No vamos a dejar que unos mentirosos arruinen tu sueño. ¿Pero cómo?, susurró. Todos me mirarán y verán lo que está escrito ahí. Entonces les haremos ver la verdad. Se volvió hacia Mia. ¿Cuánto tiempo tenemos antes del inicio oficial? 15 minutos, quizás un poco más. Excelente, cambia el programa. Yo actuaré primero. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Mia con ansiedad. Zane, cualquier palabra descuidada solo echará leña al fuego. Es mejor desmentirlo oficialmente después. No, lo haremos ahora y no nos retractaremos. Les daremos una mejor historia. No dio más explicaciones. Caminó con decisión hacia el pequeño escenario instalado en el centro de la sala. QJ tomó la mano de su hermana. Lila, quizás no deberíamos. Este tipo es de otro mundo. Sus escándalos son solo ruido. Y para ti esto podría convertirse en un estigma de por vida. Tiene razón, QJ, dijo ella, apartando la mano. Había una firmeza en su voz que la sorprendió. No dejaré que ganen. Este es mi estudio, este es mi hogar y voy a luchar por él. Siguió a Zane. La sala bullía, la gente susurraba, lanzándoles miradas curiosas. Los teléfonos estaban alzados. Las pantallitas brillaban como cientos de ojos crueles. Lila se sintió desnuda bajo su mirada. Quiso encogerse, correr, esconderse, pero entonces vio las caras de los niños. Estaban sentados en el suelo frente al escenario, con los ojos brillantes de anticipación. No leían artículos obscenos, esperaban la fiesta, esperaban el baile, y por ellos estaba dispuesta a soportarlo todo. Zane subió al escenario y tomó el micrófono. Toda conversación se interrumpió al instante. Se hizo un silencio tenso. Buenas noches, comenzó, con voz tranquila y segura, que resonó por toda la sala. Me llamo Zane Hassan. Muchos de ustedes han venido hoy para ver la inauguración de un nuevo centro comunitario, pero seguro que han leído otra historia en los últimos minutos, la historia del jeque rico y la criada pobre. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Nadie esperaba tanta franqueza. Lila contuvo la respiración. Es una historia muy simple y muy vieja, ¿verdad?, continuó Zane con una leve sonrisa. Se vende bien, tiene todos los ingredientes: dinero, desigualdad de clases y un toque de escándalo. Pero tiene un gran defecto: es mentira. Hizo una pausa y miró alrededor de la habitación con una mirada pesada. Sí, soy rico. Y sí, Lila Nixon trabajaba en el hotel donde me alojaba. Son hechos. Pero los hechos no siempre son la verdad. Lo cierto es que vine a tu ciudad para cerrar otro trato. Pensé en números, en ganancias, en contratos. Vivía en un mundo donde todo tiene un precio, donde todo se puede comprar. Y en este mundo casi olvidé cómo ver los valores reales. Se giró y miró a Lila, que estaba de pie al borde del escenario. Ahora solo le hablaba a ella y la sala entera pareció dejar de existir. Y entonces la vi bailar, sola, en una habitación vacía, cuando creía que nadie la veía. Y había más pasión, más honestidad, más vida en ese baile que en todos mis negocios multimillonarios. Vi a una persona con un sueño, no un sueño de dinero ni fama, un sueño de devolver a este lugar, a su hogar, lo que una vez le habían arrebatado. Un sueño de darles a estos niños, señaló a los niños, sentados cerca del escenario, una oportunidad que ella casi nunca tuvo. Su voz se hizo más suave, pero había una fuerza increíble en ella. Cometí un error. Intenté hacer lo que solía hacer. Le ofrecí dinero. Pensé que podía simplemente comprar su sueño, incorporarlo a mi cartera de negocios. Pero Lila Nixon me enseñó algo que había olvidado hacía tiempo. Me enseñó que un sueño verdadero no se compra, solo se comparte. Se puede creer en él y se puede ayudar a que se haga realidad. Se volvió hacia el público.
Lo que ves a tu alrededor no es mi caridad, es su obra, su fe, sus noches de insomnio. No estoy aquí como mecenas, estoy aquí como socio y como su primer discípulo. Algunas organizaciones influyentes hoy en día han decidido que los rumores son más importantes que las acciones reales. Han retirado su apoyo. Bueno, es su derecho, pero este centro no depende de su dinero ni de su aprobación. Hizo una pausa y en el silencio que siguió, sus siguientes palabras sonaron como un juramento. Kiki, por eso yo, Zein Hassan, anuncio públicamente que duplicaré mi financiación personal para el proyecto Dream Studio. Este centro funcionará, prosperará y traerá a esta ciudad a docenas de nuevos talentos que algún día harán que el mundo aplauda a Harlem. La sala estalló. Al principio fueron algunos aplausos, luego una ovación de pie. La gente no aplaudía su dinero, aplaudía su honestidad, su valentía y la forma en que había defendido el honor de esta chica que se mantenía al margen. Keota bajó la cámara y miró a Zein con asombro manifiesto y respeto. Pero Zein aún no había terminado. Dejó el micrófono en el soporte y salió del escenario. Caminó directo hacia Lila, frente a cientos de personas y docenas de cámaras. El ruido se apagó y todos volvieron a quedarse paralizados, expectantes. Él no dijo nada, simplemente le extendió la mano. Era el mismo gesto que le había hecho en el sótano medio vacío cuando él le pidió que le enseñara a bailar. Pero ahora significaba mucho más. Era una invitación a salir de las sombras, a dejar de ser la criada o cenicienta y convertirse en quien realmente era, la reina de la noche. Su corazón latía tan fuerte que parecía que toda la habitación lo oía. Dudó un momento, luego colocó firmemente su mano en la de él. Sus dedos la apretaron con fuerza. La condujo al centro de la pista de baile. Mia, comprendiendo su plan, le hizo un gesto al DJ, y en ese preciso instante la sala se llenó de apasionados y emocionantes ritmos de rumba, la misma melodía con la que ella bailaba en su habitación. «Baila conmigo, Lila», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Muéstrales a todos lo que es un sueño de verdad». Y empezaron a bailar. No era solo un baile, era una historia. En cada paso, en cada giro, en cada mirada, había una historia. Al principio, sus movimientos eran un poco forzados. Aún sentía la mirada de cientos de personas sobre ella. Pero Zein la guiaba con confianza y cuidado. Él era su apoyo, su muro, tras el cual no podía tener miedo. Él solo la miraba, y en su mirada ella vio admiración, respeto y algo más profundo y cálido que la dejó sin aliento. Y se dejó llevar. Se olvidó de los periodistas, del artículo, de los patrocinadores. Bailó. Puso toda su alma en sus movimientos, todo su amor por este lugar, toda su gratitud a este hombre que creyó en ella. Sus cuerpos se movían como uno solo, contando la historia de dos mundos que colisionaban para crear algo hermoso. Era una danza de iguales, una danza de parejas. Cuando la música paró, se quedaron paralizados en su pose final. Él la abrazó con la espalda arqueada y la cabeza echada hacia atrás. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto en la sala y luego estalló en una tormenta de aplausos y vítores como nunca antes se había escuchado en estas paredes. La gente saltó de sus asientos, aplaudió de pie. Los periodistas, olvidado el escándalo, dispararon sus obturadores, intentando capturar este momento mágico. Lila vio a su hermano Kiki secándose una lágrima, alzando la cámara y tomando la que probablemente fue la mejor foto de su vida. Vio los rostros de sus vecinos radiantes de orgullo. Vio a los niños mirándola con adoración, como si fuera una auténtica princesa de cuento de hadas. Zein la ayudó a incorporarse. Sus rostros estaban muy cerca. Él seguía sosteniéndole la mano. «Parece que hemos ganado», susurró. «Ganamos», repitió ella, sonriendo entre lágrimas de felicidad.
En ese momento se dio cuenta de que la inauguración del Dream Studio había tenido lugar, y esto era solo el principio.